Bueno, buenas tardes para todos y todas, gracias por venir. Quiero agradecer a las personas que me antecedieron en el uso de la palabra en la jornada de la mañana. Realmente creo que tocamos temas que todos guardan conexión y que podemos ahora, en el momento del intercambio, abordar algunas inquietudes. Fundamentalmente, el planteamiento que quería compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con la noción del daño cultural en el marco del daño colectivo a grupos étnicos víctimas en el marco del conflicto armado. ¿Esto qué significa? Significa que en Colombia, en el año 2011, en el mes de junio, se expidió la Ley de Víctimas, o Ley 1448, dirigida al conjunto de la población colombiana o población mestiza. Pero asimismo, el 9 de diciembre se expidieron 3 decretos ley, es decir, que tienen el mismo peso de la Ley de Víctimas, dirigidos a los distintos grupos étnicos. El 4633 para pueblos y comunidades indígenas, el 4634 para el pueblo gitano, y el 4635 para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. A raíz de la expedición de esos decretos ley que fueron consultados previamente con las comunidades, se produjo un reconocimiento en este marco normativo de la existencia de víctimas individuales y víctimas colectivas y una serie de daños que son fundamentalmente daños asociados a esa naturaleza colectiva. Uno de ellos era el daño al territorio. Claramente ustedes conocen el componente de restitución de derechos territoriales y pueden identificar que numerosos grupos étnicos fueron desplazados de sus territorios o confinados en ellos en razón del conflicto armado. Asimismo se identificaron daños a la estructura político-organizativa. Ejemplos, cuando se produjeron masacres de autoridades étnicas, asesinatos de cabildos mayores, de autoridades espirituales que daban guía a la comunidad, asimismo a representantes legales de organizaciones, o, por ejemplo, los patriarcas de las Cupainas Rom. Todas esas personas que llevaban un rol de gobierno propio en la comunidad, cuando fueron agredidas, no solamente sufrieron el hecho victimizante individual, es decir, el homicidio o la desaparición forzada o la tortura en esa persona, sino que se generó un daño colectivo. ¿Por qué? Porque el rol que desempeñaba era un rol de ejercicio de gobierno y de representación de esas decisiones que el conjunto de la comunidad había tomado. Asimismo, los decretos reconocen el daño a la identidad cultural. Cuando un pueblo o comunidad es sometido por un grupo armado a modificar sus costumbres, cuando no pueden practicar su propia lengua, cuando se les impide llevar a cabo rituales que marcan, por ejemplo, un rito de paso de la niñez a la adultez. Este tipo de prácticas culturales fueron agredidas por numerosos actores armados y contamos con innumerables casos de sujetos de reparación colectiva, más de 300 hoy en el país que así lo atestiguan. Asimismo, tenemos en particular frente a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el reconocimiento de la existencia de un daño por racismo y discriminación. Efectivamente, en este país persiste el racismo y muchos actores armados implementaron fórmulas de agresión adicional frente a comunidades étnicas, reforzando estereotipos discriminatorios, y esto incidió en formas más profundas del daño. Entonces, la noción de daño individual y daño colectivo en el marco de las comunidades étnicas permite visibilizar que en el conjunto del conflicto armado no solamente el daño al patrimonio cultural se expresa en el patrimonio material que hemos observado y en los casos concretos donde observamos medidas de impacto sobre el material histórico, por ejemplo, o sobre las edificaciones o sobre los territorios, sino también sobre el conjunto de ese tejido. Entonces hay un patrimonio inmaterial de los pueblos y comunidades que también sufrió daño, y en ese sentido queríamos compartir con ustedes hoy esa reflexión. Otro de los elementos es, digamos, en el planteamiento que nos hacía la colega sobre el auto 4. Cuando el auto 004 de la Corte Constitucional resalta que los pueblos están en peligro, ¿sí? Que supervivencia está en peligro, no solo la supervivencia, sino la pervivencia cultural. Identificamos también que la mayoría de grupos étnicos en el marco del conflicto armado sufrieron graves riesgos para su reproducción social y cultural. Esto significó que muchos pueblos sufrieron sistemáticamente el reclutamiento forzado de sus niños y niñas, y esto implicó un riesgo para que ese pueblo pudiera seguir adelante. Entonces, en el marco de los procesos de reparación colectiva que se adelantan, ese daño específico contra niños y niñas se ve compensado en unas medidas de indemnización colectiva
para que el pueblo pueda retomar su plan de vida a raíz de ese apoyo que reconoce que cuando los niños y las niñas estuvieron en riesgo, estuvo en riesgo todo el pueblo de desaparecer. Asimismo, hemos trabajado con distintas comunidades. Ahora quisiera compartirles un video supremamente corto, donde ha sido claro que son las víctimas y las comunidades mismas las que pueden de alguna manera nombrar ese daño cultural. Nosotros tenemos categorías jurídicas que he mencionado, ¿cierto? Daño a la identidad, daño organizativo y político, daño al territorio, pero indudablemente son las víctimas directas quienes pueden darle un alcance y una profundidad a esa noción de daño. ¿Eso qué significa? Que los procesos de reparación colectiva que adelanta en particular la Unidad para las Víctimas en el marco de procesos administrativos parte del relato de las víctimas. En el caso de las comunidades no étnicas se hacen a través de metodologías participativas y en el caso de grupos indígenas, comunidades negras y el pueblo gitano se hace a través de la garantía del derecho fundamental a la consulta previa con los estándares del convenio 169 de la OIT. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque para que efectivamente el potencial reparador de cualquier medida alcance su máxima dimensión, tiene que estar en el lugar del daño que ha nombrado la víctima. Como lo decía mi colega en horas de la mañana, hay elementos de medidas de reparación que se pueden implementar, indemnizaciones, rehabilitación, pero indudablemente hay componentes del orden espiritual y del orden del tejido social que es imposible reparar desde afuera, y solamente la construcción de medidas simbólicas de reparación desde los pueblos para sus propios pueblos pueden permitir una dinámica de sanación y de una integralidad en la reparación. Nosotros hemos acompañado esos ejercicios participativos y de consulta previa de las comunidades. Hacemos un ejercicio que permita identificar en prácticas que han sido naturalizadas en este país la clara comisión de delitos, ¿sí? Ustedes encontrarán en el lenguaje de las comunidades, no, es que desde que llegaron los militares aquí empezó el enamoramiento. No, es violencia sexual. ¿Sí? Tenemos un problema serio como país para verbalizar como delito lo que es delito y un hábito de suavizar o de hacer analogías que no reflejan claramente el Código Penal. Entonces nuestro apoyo ha sido un poco en esos relatos acompañarlos de una asistencia técnica que permita evidenciar las graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que ahí se han cometido, pero indudablemente no ocupamos el lugar de la víctima ni nombramos el daño. Nosotros no somos peritos expertos que dicen a la víctima individual o colectiva es que tu pérdida es esta o tu daño es este. Es la comunidad y el conjunto del pueblo quien tiene que decir qué le duele, cómo le duele y por lo tanto cómo puede ser reparada una dimensión profunda que atienda ese daño. Indudablemente esto implica retos muy grandes. Nosotros en Colombia, como les decía, tenemos más de 300 sujetos de reparación colectiva incluidos en el registro único de víctimas. Adelantamos procesos de consulta previa actualmente con más de 30 pueblos y comunidades étnicas y entendemos que la noción del daño cultural en cada una varía. Yo puedo hacer un inventario en cada caracterización del daño de un sujeto, qué ese sujeto denominó daño cultural, qué ese sujeto denominó pérdida. Entonces, digamos que tendríamos una variedad muy extensa de opciones o de nociones técnicas del daño cultural, pero lo que es cierto es que es la elaboración de cada uno de estos sujetos, de su noción de daño y su noción de pérdida, la que creo que tiene sentido para cada uno. Nosotros trabajamos muchísimo con una comunidad en el Cesar, que se llama la Comunidad Negra de Guacoche. Es una comunidad que resistió durante 10 años la ocupación de grupos paramilitares de su territorio. Los paramilitares les obligaron a cocinar para ellos, a lavarles la ropa, les impidieron mantener prácticas alrededor del río que era su fuente fundamental de socialización, les impidieron llevar a cabo actividades productivas relacionadas con la venta de cerdos y de chivos, que eran sus animales, digamos, tradicionales por el tipo además de tierra, porque Guacoche es una zona muy seca, casi desértica, porque los paramilitares consideraban que los cerdos y los chivos eran sucios y olían mal, y entonces los prohibieron. Entonces no hay un estándar para determinar el daño cultural por pérdida de ganado, digamos, no podemos llevarlo a una categoría técnica
desde la perspectiva de lo jurídico, pero sí podemos reconocer el daño que eso generó en una comunidad que tenía ahí tanto su fuente de ingresos, ¿sí? en este tipo de animales y su comercialización, como una práctica tradicional que constituía entonces redes sociales, redes de intercambio, que contribuía a la generación de ingresos del hogar. Y con cada uno de los elementos de la ocupación que sufrió esta comunidad por parte de los paramilitares, encontramos un daño distinto. Y todos asociados a una práctica cultural, no necesariamente un dispositivo cultural, no necesariamente un gran patrimonio inmaterial, pero todas tuvieron impacto. Y cuando tú las sumas dices, este pueblo estaba perdiendo su identidad cultural porque estaba siendo forzado a abandonar prácticas propias y a adoptar otras. Y esto lo vas a encontrar de manera sistemática en sujetos colectivos en este país. Para pueblos indígenas hemos encontrado graves afectaciones territoriales. Hemos encontrado, por ejemplo, en el sur del país, resguardos de menos de 2.000 hectáreas con familias muy numerosas. Y al tiempo que estas comunidades solicitaban la titulación de su territorio, les era negada por las autoridades, pero les era titulados los territorios solicitados por ellos a otras comunidades o a otros campesinos o a otros sectores terratenientes. Yo no puedo decir que hay un daño distinto a una afectación territorial y que se requiere restituir ese derecho territorial. Más allá de titular ahora el resguardo y ampliar en un proceso judicial frente a un juez de restitución, tendrá que haber otras medidas que permitan que ese pueblo pueda armonizarse con ese territorio. Y serán ellos los que determinen si ahí procede un recorrido territorial, si procede a hacer un pagamento, si procede a conformar una guardia indígena para proteger el territorio. Eso yo no lo sé. Ese pueblo tendrá que tomar la decisión de qué es lo que considera le restituye no solo el derecho territorial, sino que le permite sanar esas pérdidas que le generó el conflicto armado. En ese orden de ideas, el planteamiento que nosotros hacemos frente a la apropiación del patrimonio cultural tiene tanto las categorías que les señalo como en materia jurídica, como el desarrollo que cada pueblo en su proceso de consulta previa elabora. Nosotros consideramos que es una gran iniciativa, encuentros como este, que nos permite hacer conciencia frente a las distintas nociones que hay de patrimonio cultural, frente a las distintas posibilidades de documentarlo, sistematizarlo, compartirlo. De hecho, ahora en el almuerzo hablábamos un poco de qué significa tener acceso a información, tener acceso a mapas, tener acceso a estadísticas, qué tanto puedo compartir, qué es reserva judicial, qué es propiedad de las víctimas. Y creo que es un debate interesante para el conjunto de este país, porque efectivamente en un reto actual como el del posconflicto, vamos a tener que tener una mejor conciencia de país de cómo estamos configurados y cuáles son esos daños que han sufrido estas comunidades, cuáles son sus medidas de reparación elegidas, porque no solamente el Estado como el principal responsable, en tanto garante de derechos, debe contribuir, sino que en los casos especiales de racismo, discriminación y exclusión de los grupos étnicos en este país, es responsabilidad del conjunto de la sociedad desarrollar medidas afirmativas que compensen y mitiguen el daño que por ese tipo de exclusión hemos generado. Entonces, efectivamente, existe una ruta administrativa como la que yo les acabo de comentar, existe un gran cuerpo, digamos, normativo, contenido en sentencias y en jurisprudencia de justicia y paz, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cortes también locales, que permiten evidenciar los distintos modos en los que cada una de las víctimas individuales y colectivas de este país ha sufrido daño cultural, sea material o inmaterial, y creo que tendremos un gran repertorio de medidas de reparación y de medidas en el marco del posacuerdo, de reconciliación nacional, puede ser tal vez, alrededor de una idea de que ese Estado de 1991 pluriétnico y multicultural efectivamente se exprese en las relaciones no solo políticas y jurídicas, sino cotidianas en nuestro país. Queríamos también el día de hoy compartirles que efectivamente la noción del daño cultural supera la definición que pudiéramos hacer desde una perspectiva de lo individual, que hacemos un llamado a la construcción de esa noción como Estado, nación y como país, del daño cultural que nosotros, como el conjunto de la sociedad afectada por el conflicto armado, ha tenido. No es
solo la víctima directa y la víctima colectiva quien tuvo una pérdida cultural. En la medida en que nosotros llevamos 60 años sin conocer la paz, en la medida en que llevamos 60 años sin saber resolver nuestros conflictos, bueno, digamos, me refiero a mi último marco normativo, pero por supuesto que es desde la colonia. Y desde la colonia, porque nuestro primer contacto fue violento. El conflicto de ahora comenzó en el 44. El de ahora. El de ahora. En el 44 son más de... Y tenemos conflictos más antiguos. Bueno, pero el de ahora comenzó en el 44. Y si sumamos el de ahora, más el anterior y el anterior, nos damos cuenta que nuestra construcción como sociedad es compleja, que no sabemos resolver los conflictos sin asesinarlos, que no tenemos suficientes herramientas para tramitar desde el gobierno propio, desde la identidad que es diversa, desde distintas identidades culturales que nos habitan y que no tenemos una definición única. Entonces mi invitación era, más que contarles del marco normativo, de la ruta administrativa, ¿sí? Que creo que todo eso lo pueden leer sin mí, se trataba de abrir un espacio para contarles que esas son reflexiones que estamos haciendo, que creemos que efectivamente el Acuerdo de La Habana va a permitir abrir, sanar, revisar, compartir lecturas sobre el daño cultural y sobre los procesos de victimización, y que creemos que es un trabajo conjunto, de reflexión conjunta. Quiero cerrar poniendo un video muy corto e invitarlos a que intercambiemos, y retomando algunas de las preguntas que se hicieron en la mañana, quisiera proponerles como esos temas de intercambio. Aquí estoy de nuevo, mi querido pueblo, vengo a visitar. Yo vengo buscando recuerdos y grandes anhelos que no he de olvidar. Mi papá era una persona de servicio, siempre estuvo pendiente de su pueblo. Me siento triste, triste, muy triste. Si me encuentro ausente, si me encuentro lejos de ese bello pueblo que me vio nacer. El 6 de abril de 1997 incursionó desgraciadamente a esta comunidad un grupo armado que se hizo llamar para la época Autodefensas Campesinas del Urabá Antioqueño. Fue un eco de dolor, de sentimiento que se vivió ese día que asesinaron a mi padre en la plaza pública junto a otro miembro de nuestra comunidad. El pueblo ya al día siguiente no parecía el Huacoche. Renacen esperanzas a través de un proceso que se está llevando con la unidad de víctimas y el Ministerio del Interior y todas las entidades del Estado que prontamente estarán con nosotros. Encuentro progreso en todo, me alegran estos momentos, viendo celebrar a su modo, los guacocheros contentos. Huacoche elaboró su propio relato de lo que había sido la presencia paramilitar. Son la música vallenata de esa zona del Cesar la que relata cómo llegan los paramilitares, cómo asesinan a Miro en la plaza, cómo obligan a las mujeres a limpiar la ropa y la comida, y es el relato en las formas propias de esa comunidad el que surge en este video. Casos como estos hay en todo Colombia, en todo el país, ustedes los van a encontrar, y creo que efectivamente en cada uno de estos casos identificamos que existían unas prácticas culturales previas al conflicto armado, y en particular en las dinámicas de los territorios colectivos étnicos, pueblos y comunidades con siglos de ejercicio de control territorial y gobierno propio, una afectación concreta del conflicto antiguo y del reciente conflicto, ¿sí? Y claramente cómo esos costumbres, esos hábitos se vieron dañados por el conflicto armado. Algunos de ellos se pueden recuperar, otros son irrecuperables. Efectivamente, en el caso de Huacoche, por ejemplo, las mujeres no van solas al río, porque el río se volvió un sitio donde depositaban los cadáveres. Entonces no, ya no nos gusta ir a las mujeres al río. Y en ese sentido un proceso de reparación incluye
acompañarlas al río si ellas así lo desean y transformar ese significado que tiene hoy el río como un lugar de muerte y de sufrimiento. Por ejemplo, los paramilitares, como les decía, les impedían tener animales. Entonces, parte de sus medidas de reparación que han solicitado en el proceso de consulta ha sido poder desarrollar nuevamente iniciativas productivas que les permitan tener esos animales que el paramilitarismo les quitó. Entonces, en algunos casos van a encontrar ustedes que una medida de daño cultural es reparable a través de una medida concreta y material como tener un proyecto productivo de cerdos o de chivos. Y en otros casos tendrá que tener un componente espiritual y un componente psicosocial mucho más fuerte, como es regresar a un lugar que está caracterizado por dolor, sufrimiento, pérdida y la presencia de restos humanos. Esa reflexión sobre los restos humanos me devuelve a la pregunta que nos hacía alguien esta mañana respecto de qué hacer con las fosas comunes. Ustedes saben que es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación dar con los cuerpos de las personas que han sido desaparecidas. Se hace un proceso de identificación con la Comisión Nacional de Búsqueda y normalmente cuando se logran cotejar los restos a través de las distintas bases, se hace una entrega digna a sus familiares. La medida de reparación, digamos, que es acompañar de una manera adecuada, según la voluntad de las víctimas, la manera como se haga la entrega de esos cadáveres. En particular en el caso donde los cadáveres no existen, se pueden hacer entregas simbólicas. Por ejemplo, de los restos, los zapatos, los objetos que llevaba la víctima cuando fue desaparecida y que se pudieron encontrar. Pero una vez más, eso va a variar de pueblo a pueblo y de comunidad a comunidad. Nosotros hemos hecho distintos ejercicios para que efectivamente en el marco de los usos y costumbres de cada pueblo, esos cuerpos sean entregados con la dignidad y con los procedimientos espirituales que las autoridades de esos pueblos exigen. Varía cuando es en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque el mamo tiene que hacer una lectura, varía si es al pueblo en Vera con su jaibaná, o varía si es a una comunidad afrodescendiente que va a hacer un canto y que va a hacer un ritual diferente. Efectivamente hemos ido desarrollando, y esto tiene que ver con la presentación inicial, en entregarle al conjunto de las entidades en Colombia un lineamiento donde diga cómo hacer una entrega digna de restos mortuorios a víctimas y familiares. ¿Sí? Ese es un aporte fundamental para que ese Estado pluriétnico y multicultural se exprese en algo concreto como cómo devolverle a un familiar su víctima cuando fue hallada en una fosa y de acuerdo con su práctica cultural, cuál es la manera respetuosa de hacerlo. Una vez más, no se trata de que nosotros digamos cómo, se trata de construir el cómo con esas víctimas directas. También quería rescatar de las intervenciones de esta mañana el ejemplo tan hermoso sobre la manera como se habitaban las malocas del pueblo Andoque. Quiero contarles que el desplazamiento forzado en los pueblos indígenas generó nuevas formas de habitación en contextos de ciudad. Y una de ellas ha sido que en la ciudad de Leticia hoy hay malocas construidas en los barrios. Y eso genera una nueva lectura de la territorialidad indígena y una nueva lectura de cuál es la cultura y la tradición que ese pueblo está transmitiendo en un contexto urbano. Entonces, ahí hay retos absolutamente profundos sobre la manera como hoy entendemos el daño cultural, como entendemos la reparación de ese daño y las implicaciones que esto tendrá en el marco del posconflicto. No quiero extenderme más, quiero darles la palabra y estoy abierta a las preguntas, inquietudes.